mujeres que servían en el ministerio de Jesús. ¿Cómo se llama el tema? Mujeres que servían en el ministerio de Jesús. Lucas capítulo 8, del verso 1 al verso 3, dice, Lucas, escuchen, capítulo 8, del verso 1 al verso 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué estamos viendo? Que Jesús no hizo acepción. Él tomó 12 hombres, pero tenía un equipo de mujeres trabajadoras en el reino de Dios. Por lo tanto, toda religión que descalifica a las mujeres va en contra de la palabra de Dios. Las mujeres fueron llamadas por Jesús. Las mujeres que están señaladas en Lucas capítulo 8, del verso 1 al verso 3, muestra que eran importantes en el trabajo de la expansión del reino de Dios. Ahora, estas mujeres superaron el miedo y la tristeza para ir a la tumba. ¿Cuántos recuerdan la narración que dice la escritura que Jesús pasó 3 días y 3 noches en la tumba? ¿Y qué había advertido Jesús? Al tercer día voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar. Pero ocurrió algo inesperado, que los discípulos se entristecieron y ellos no querían saber nada. La tristeza les trajo desaliento, de tal forma que dice la escritura que las mujeres fueron, a pesar del miedo y la tristeza que ellas sentían, ellas fueron de madrugada para ir a la tumba. Diga conmigo, voy a superar el miedo y la tristeza. Quiere decir que cuando una persona supera el miedo y la tristeza, puede avanzar en la vida. Son 2 enemigos invisibles. El miedo es paralizante, con ideas absurdas, con pensamientos denigrantes. Y toda persona que tiene un llamado de Dios, y en este caso las mujeres, a pesar del miedo, fueron a la tumba. Y lo segundo, superaron la tristeza. Los discípulos se quedaron ahí, en un aposento, se quedaron en un cuarto, se quedaron en un lugar, mientras las mujeres accionaron y fueron a la tumba, superando la tristeza. La tristeza lo que hace es que trae sueño, la tristeza trae pereza, pero es el tiempo que se levantan las mujeres en el nombre de Jesús. Se levantan para tomar decisiones en medio de la adversidad. Observen que ellas superaron el miedo y la tristeza. Dije que el miedo causa pensamientos perturbadores. El miedo paraliza. ¿Ha observado que las personas se detienen y no avanzan por causa del miedo? El miedo lo que hace es que no le permite a las personas avanzar. Y lo segundo es que esas mujeres vencieron la tristeza, y la tristeza causa desánimo y causa sueño. Dice la escritura que los discípulos se habían dormido a causa de la tristeza. Y si la tristeza trae sueño, trae pereza, quiere decir que nunca la gente puede vivir una vida feliz tristemente. Este es el momento de alcanzar ese nivel que Dios enseña. Así que las mujeres fueron las primeras en ir a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Era el primer día de la semana. Las mujeres llevan la fragancia de la unción. ¿Por qué tenían que ir a ungir el cuerpo de Jesús? Porque en la cultura judía se compraban perfumes para que las mujeres ungieran los cuerpos de las personas que habían muerto. Esa era una costumbre judía. En el libro de Marcos y Lucas escribe que llevaban los perfumes que habían preparado. Y en Marcos capítulo 16, verso 1 al verso 3 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir
a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. La mujer tiene una actitud en el reino de Dios que es impresionante. Se habla del valor del hombre, se habla de la agresividad del hombre, pero no puedo menospreciar hoy que las primeras que fueron a la tumba fueron mujeres. Ellas dijeron vamos. Y es que hay una actitud de fe en esas mujeres, pero también llevaban la fragancia de la unción. ¿Quién ha dicho que Dios no unge? ¿Quién ha dicho que Dios no ha puesto en ti una fragancia, mujer? Dios puso en ti esas especies maravillosas para que puedas ungir a mucha gente. Así como ellas iban a ungir, vas a ungir a tu esposo, vas a ungir a tus hijos, vas a ungir lo que está muerto para que reviva en el nombre de Jesús. Vas a ungir tus sueños, vas a ungir los proyectos, vas a ungir ese negocio. Vayan mujeres, salgan en el nombre de Jesús a ungir todo lo que Dios les da. Este es el momento de ungir. He tenido el testimonio de madres como en forma impresionante llegan a la cama de sus hijos, ungen esas camas. Y aquel hijo que anda totalmente perdido, cuando esa almohada es tocada por una mujer ungida, algo le ocurre en la vida espiritual a ese hijo. Suceden cosas maravillosas con la gente que cree en el poder de la unción. Dice la escritura que la unción pudre el yugo del diablo. Y ellas agarraron las especies aromáticas y dijeron vamos a ir a ungir el cuerpo de Jesús al sepulcro. Mientras los hombres estaban tristes, sin fuerzas, cabizbajos, ellas tomaron acción. Y es un punto clave, porque se ha querido crear una mala fama con la mujer, que la mujer es muy melancólica. Pero esa es una propaganda del infierno. Yo he escuchado decir mucho, ay, es que las mujeres son muy melancólicas, de todos lloran. Ay, es que la mujer es bien débil. En ningún momento dice la Biblia que el sexo de la mujer es débil. Dice vaso frágil. Este reloj yo no lo voy a meter a cualquier lado, este anillo tampoco, son joyas. Así es la mujer. La mujer que no se da su lugar, el enemigo se enseñorea de ella. La mujer tiene que ser femenina, ungida por Dios. Vaso frágil. ¿Qué es un vaso frágil? Una copa fina. Un vaso de, en vez de que sea de vidrio, que sea de cristal fino. Siéntase fina, hermana. Usted no es pichel de aluminio. Siéntase fina. ¿Ah? Ah, no, yo soy jarra irrompible. No, usted es vaso fino. Finucci. Oiga, finucci. La mujer tiene que verse finucci, ¿verdad? A los hombres nos gusta la mujer finucci. Para un hombre, porque estamos hablando de la unción, para un hombre, que una mujer, sí, mi amor, ay, finucci. Yo no espero que mi esposa venga y me diga, hola, ¿cómo amaneciste? Ay, santo Dios, ¿qué es eso? Eso suena a UFC. Eso es artes marciales mixtas. No, la mujer tiene que ser aquella que unja. Te unjo con el poder del Señor. ¿Sabían ustedes que cuando yo entré en un ayuno de 40 días solo con agua, mi esposa me ungió? Le digo, Yajaira, voy a ir a ayunar, me voy a encerrar hasta que Dios me hable, que Dios bendiga mi vida. Era un tiempo de un proceso para un cambio. Necesitamos transiciones en nuestra vida. Ella agarró este aceite como el que tengo hoy, un aceite especialmente para eso. Santiago capítulo 5 dice, y me dice, te voy a ungir en el nombre del Señor. Hay algo que Dios ha puesto en tus manos. Mírate tus manos, están ungidas para ir a ministrar, están ungidas para irse a imponer. Si ellas fueron capaces de ir a ungir el cuerpo del Señor, ahora usted va a ungir al cuerpo de Cristo en esta tierra. Va a ungir al cuerpo de Cristo en las naciones. Va a ungir al cuerpo de Cristo donde Dios la lleve. Vayan mujeres, unjan a los enfermos, sánenlos en el nombre del Señor. Otro punto importante
según lo que dice la escritura, y muy de mañana, ahí mismo en Marcos 16, verso 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando ellas llegan al sepulcro, encuentran al entrar en la tumba que había un ángel. Era un hombre joven con una apariencia divina, y les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. De inmediato el impacto fue impresionante. Ellas temblaban, estaban asombradas, porque cuando la carne mortal se encuentra con un ser divino como un ángel, algo se impacta en nosotros. Y dice la escritura que salieron a anunciar. Observe, Lucas dice que al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. En el capítulo 24, verso 9 lo dice, que es cuando, observe, quienes fueron las que llevaron la noticia, estas mujeres, mientras llevaban la noticia, el evangelio de Juan lo dice, que dijeron: Él ha resucitado. Y solamente a María Magdalena, que estaba llorando, se le apareció Jesús y le dice Jesús: ve y dile a mis hermanos. Ella se asombra al ver a Jesús, porque no sabía cómo era la apariencia del Cristo resucitado. La apariencia del Cristo resucitado es un Cristo poderoso, inmortal. La gente ve a Jesús y lo pone en una crucita, en un rosario, en una pared. No, Señor, Él vino como bebé la primera vez, pero esta segunda vez viene como el león de la tribu de Judá. Jesús es poderoso, poderoso. Jesús tiene todo poder. De tal manera que cuando ella pregunta a una persona que está cerca del sepulcro: ¿dónde pusieron al maestro?, ella creía que era el hortelano, el que cuidaba el huerto. Y le dice Jesús: María, a María Magdalena. Y ella le dice: maestro. Y se asombra de ver la figura gloriosa de Cristo. Mujeres, lo más grande en tu vida es tu comunión con Dios. Es la intimidad, ese acercamiento que Jesús te permite tener, es lo que te va a hacer anunciar a la gente con poder las buenas nuevas. Cara a cara, María Magdalena vio a Jesús. Cara a cara, platicó con el Cristo resucitado. No es cuestión de religión, es relación personal con Dios. La vida pública de una persona depende de su vida privada con Dios. El éxito público de una persona no tiene que ser parcial, tiene que ser integral. ¿Qué quiere decir eso? Que encontramos gente con éxito en la farándula, en la fama o en la parte económica o financiera, pero el éxito nace del corazón. Tiene que venir de dentro para que sea un éxito total, 360 grados de éxito. Y eso significa tener nuestra comunión con el Señor. Nuestra intimidad hace que nuestra vida resplandezca. Ella sale corriendo para anunciarlo. Y mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del verso 1 al verso 3. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Cómo iban? Corriendo. Pero una mujer fue primero. ¿Qué significa esto? Hay un poder maravilloso en la virtud de ser una mujer que abre brecha en su comunión con Dios. Miren qué interesante. Yo conocí el amor de Jesús porque una tía mía me llevó a una iglesia. Las mujeres abren brecha, las mujeres son de influencia.
para bien o para mal, pero son de influencia. Si no, pregúntele a Dalila, la que sedujo a Sansón. Sansón, una masa de músculo, superhombre, el hombre más fuerte del mundo. Y ella, y Sansón cayó en la trampa de seducción. Así que la mujer debe de tener mucha intimidad con Dios, comunión con el Espíritu Santo, y después va a seducir a su esposo, va a seducir a sus hijos. Y ese poder no es malo, porque es una manifestación positiva de cómo debe de influenciar la mujer al hombre. Y esto es parte de una bendición que Dios le da a la mujer. Observen que las mujeres también fueron apóstoles y tienen que ser visibles hoy. ¿Qué es un apóstol? Un enviado. Y después observamos en el relato el encuentro de las discípulas con Jesús resucitado. Y de haber sido enviadas por él mismo a anunciar la resurrección, dice: vayan, anuncien a la gente. Como primeras apóstoles, no se volvió a hablar de las mujeres que fueron al sepulcro. ¿Por qué han estado tan silenciadas? Porque el enemigo quiere silenciar a las mujeres con crisis nerviosas, con una actitud de una madre frustrada y de una esposa insatisfecha. Él quiere que la mujer esté allá en el rincón de la esquina llorando en una crisis que no tiene fin. Pero hoy quiero decirle a todas las mujeres que tomes el lugar y Jesús te ha permitido, y dejes de estar silenciada y te levantes como una anunciadora, como una voz, aquella que dice: voy a hablarle a la gente, a influenciar a mis vecinos, familiares, amigos. Voy a ser esa mujer como aquellas que fueron al sepulcro y luego dieron aviso de un Cristo resucitado. Ellas fueron las que alborotaron todo. Cuando regresaron y dijeron: él no está muerto, está vivo. ¿Cómo puede ser? Y sale Pedro a toda velocidad. Pero dice que Juan llegó primero porque Pedro comía mucha enchilada y mucho taco. Entonces esas enchiladas, usted sabe que a uno le quitan la velocidad. Y entonces dice que llegó Juan primero, pero después Pedro entró directo a la tumba y el ángel le habló. ¿Quiénes fueron las anunciadoras? Las mujeres. La mujer puede ser una anunciadora de buenas nuevas. Declare conmigo: de hoy en adelante, creo que es más fuerte, de hoy en adelante voy a ser una anunciadora de buenas nuevas. Las malas las voy a poner en oración. Cuando una mujer pone las malas noticias en oración, Dios le resuelve los problemas. Pero no sean las mujeres anunciadoras de malas nuevas, porque eso va a crear una crisis en la atmósfera. Usted va a crear atmósferas de bendición, atmósferas de buenas noticias, atmósferas del poder de resurrección, atmósferas dinámicas.